Bueno, ahora sí, buenas tardes. Le damos inicio a la clase oficial. Como bien había estado planteando antes de empezar, el tema que vamos a ver hoy es el tema del pronombre se, un tema muy jodido, muy usual, porque un fenómeno recontra usual en castellano. Y no solo eso, depende de los dialectos que uno tome del castellano, también se puede encontrar con más variantes de las que vamos a plantear acá, porque las que vamos a plantear acá son las que aparecen desde la gramática estándar de la Real Academia. O sea, ya de ahí hay otros usos que son mucho más alejados, por lo menos para nosotros, como el que se le puede dar en el norte argentino, con el se vamos, por ejemplo, o se vemos. Lo pongo en el chat, pero sería bastante raro para nosotros escucharlo, pero es común en ciertas zonas del norte, en ciertos dialectos del norte, como por ejemplo en una radio que digan, y esto lo escuché literalmente, bueno, amigas y amigos, se vemos mañana. Literalmente así. O sea, amigas y amigos, se vemos mañana. Se vemos mañana. Creo que acá no tiene la frecuencia de uso, o ni siquiera aparece como una variante, pero en ciertas regiones del norte sí. Ahí está Malena entrando. Entonces, ¿qué pasa con ese se? O sea, ¿qué es lo que hace ese pronombre se? O sea, justamente ese es el tema del que nos vamos a ocupar. ¿Qué tal, comando Malena? Hello. Hi, how are you doing? La cuestión es que hay un montón de funcionalidades que tiene el pronombre se, que nos hace pensar que en realidad no es el mismo pronombre. O sea, ¿qué quiero decir? Que si bien es la misma forma, va a tener diferentes usos, porque en realidad no se está tratando en el fondo de la misma forma, aunque uno vea en concreto lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, se morfaron un asadazo, se morfaron un asadazo. Se cayó internet. Esperemos que no. Etcétera, etcétera. Esos se son diferentes, ¿sí? O sea, son pronombres se que están cumpliendo funciones diferentes, o por lo menos están combinándose, realizando una opción combinatoria totalmente diferente uno del otro. Aunque parecen, en cierta medida parecen lo mismo, ¿sí? Voy a poner una pizarra mejor, así se entiende mejor lo que estoy planteando. Vamos a poner algo de color. Uno de los ejemplos es, se morfaron un asadazo. Se cayó internet. ¿Qué otro con pronombre se puede tener? Se bañó y salió a la calle. Se levanta temprano. Se venden huevos y sus presas. En todas tengo el pronombre se, o por lo menos en esa partícula. ¿Bien? Que ya dije que en apariencia es la misma, pero en realidad tiene funcionalidades diferentes o por lo menos combinaciones totalmente diferentes. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hago para reconocerla? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, acá es donde justamente me interesa que le presten mucha atención, particularmente a la bibliografía, en este caso, para ser más rápido, digamos, por una cuestión de simpleza, también explicativa y de ser más acotado. La idea era ir a el manual de gramática del español de Ángela Di Tullio, ¿sí? Que ustedes lo deben conocer del año pasado, no sé si lo recuerdan. ¿Sí o no? ¿Lo recuerdan? No. Sí, yo tengo las copias del año Exactamente. pasado.
Sí, yo me imagino que lo hemos visto porque además también lo vimos en primero, ¿sí? Así que sí lo hemos visto. Y ahí está. Ese es el capítulo que me interesa que busquen. Página 123. Fíjense. Si la pueden abrir después, no importa, no hace falta que sea ahora. ¿Sí? Pero, y disculpen, tengo una alergia tremenda. La cuestión que dice que uno de los temas más debatidos de la gramática del español es la naturaleza. Lo vamos a ampliar porque si no, no se entiende nada. No sé si lo alcanzan a leer mejor ahí. A ver, y vamos a borrar los dibujos. ¿Ahí se alcanza a leer mejor? O un poco más grande todavía. ¿Ahí? ¿Se lee mejor? Está. Entonces, resulta que uno de los temas más debatidos, ¿sí? El de la partícula C. Porque realmente genera un montón de conflictos, de problemas, de situaciones totalmente heterogéneas. Sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, para convertir a la oración en voz pasiva. O sea, yo puedo tener una estructura determinada eh, con un verbo transitivo, como si, digamos, de la manera más simple posible. Pero en vez de hacer la voz pasiva, que ustedes ya conocen, que es muy parecida a la estructura en inglés, bueno, es que de hecho la estructura en inglés deriva de lenguas más antiguas, ¿no? En latín también era así. Entonces, en vez de utilizar esa forma, que es la de la pasiva perifrástica, que ustedes manejan, no sé si recuerdan, por ejemplo, Juan lavó el auto sería la voz activa, y entonces el auto fue lavado por Juan. ¿Sí? ¿Qué pasa? Puedo tener una voz pasiva con C, o sea, directamente, o sea, el C puede automáticamente transformar la oración en pasiva sin necesidad de utilizar a la gente. Se lavó el auto. Supongamos que, miren esa oración. Supongamos que llega el padre a casa y entonces le manifiestan y dicen, bueno, sí, el auto fue lavado por Juan. O Juan lavó el auto, podrían haber dicho. La otra opción, pensemos en un contexto donde el padre ya lo ha mandado a Juan a lavar el auto, y entonces entra el padre y pregunta, dice, ¿se lavó el auto? Y dice, sí, el auto, ya Juan lo hizo, por ejemplo, o sea, podría ser la respuesta. O sí, ya está. Pero podría estar hasta en forma de pregunta, ¿no? ¿Se lavó el auto? Sabiendo quién es el sujeto que lavó el auto. O que supuestamente debe haber lavado el auto. ¿Bien? Aunque la respuesta sea negativa. No, Juan no lo hizo. Entonces, el pronombre C, acá, transformó la oración en voz pasiva, automáticamente. Puede ser también otra cosa, que la oración se transforma en una oración de tipo impersonal. Imagínense el verbo vivir. El verbo vivir, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo poner? La gente vive en el Caribe, aunque son mentiras, es una construcción bastante repetida y reiterada de una construcción que no existe. De una construcción, eso, puede ser quién vivirá bien en el Caribe, solamente el que tiene dinero, en cualquier parte vive bien el que tiene dinero. La gente vive bien en el Caribe. ¿Qué pasa? Yo la transformo con el pronombre se, y fíjense lo que sucede. Se vive bien. Que me acordé de este ejemplo porque justamente aparece en un trabajo de Ofelia Kobasi, particularmente, puntualmente. Pero hay muchísimos más. Se vive bien en el Caribe. Ahora, fíjense en esa oración. Si ustedes la analizan, se van a encontrar con que el verbo vivir, que en realidad el verbo vivir es siempre personal, por lo menos en la mayoría de los casos. La gente vive bien en el Caribe, que es la gente el sujeto, ¿o no? O sea, vive hace referencia a la gente. A ver, ¿dónde están las flechitas? Acá. Claro, son los que viven ahí. Exacto.
la gente vive bien en el Caribe. ¿Por qué me doy cuenta? Porque si en vez de la gente dijera las personas, automáticamente sería viven bien. O los ricos viven bien en el Caribe. O sea, cambia de número y como hay una concordancia de número y de persona, entre el verbo y el sujeto, automáticamente se modificaría. Pero ¿qué pasa en este segundo caso? Se vive bien en el Caribe. ¿Qué sucede? Acá nos complica la existencia porque esa construcción de se vive ya no es personal, o sea, ha dejado de ser personal. Porque yo no puedo identificar a una persona. O sea, ¿quién vive bien en el Caribe? ¿Se puede determinar esa relación? Ah, porque puede ser abierto. Se vive bien. ¿Quién? Los animales en extinción también puede ser. Sí, no, en realidad sabemos que se está refiriendo a personas, pero no Claro. no es identificable, no es una entidad cuya referencia pueda delimitarse perfectamente. O sea, directamente Indefinido. suena casi incluso como si fuera una idea totalmente construida, ¿no? Casi como un mandato, ¿sí? O como una voz que viene de, no sé, de arriba hacia abajo, de una entidad que no podemos llegar a marcar. Bueno, eso es justamente lo que hace el pronombre se en ese caso. Pero ahora bien, no es lo único. O sea, hasta ahora he puesto unos casos, pero ¿qué pasa con otros como Juan se miró al espejo? ¿Qué pasó con ese C? Juan se miró al espejo. O sea, Juan, si ustedes se ponen a pensar en la idea, es Juan, una entidad, mirando un espejo, ¿no? Juan mira al espejo. Pero lo que ve en ese espejo, ¿qué cosa es? Y acá viene lo interesante. Al mismo se mira. Exactamente. O sea, Juan mira a algo que es, o casualidad, es algo, él mismo. ¿Sí? Entonces, es como si yo tuviera, bueno, no lo puedo dibujar en este momento, es como si tuviera una persona mirando a otra persona que esa persona es él mismo. Entonces, este se llama, en este caso, es muy fácil recordarlo porque es el reflejo o reflexivo puro. ¿Sí? ¿Por qué reflejo? Y porque obviamente, más que yo puse el ejemplo del espejo, más obvio que eso es imposible. O reflexivo, porque con eso tiene que ver, con la reflexión, o sea, ¿qué es lo que significa flexionar? Doblar. Entonces, reflexión o reflexivo tiene que ver con esa noción de doblarse sobre sí mismo. Entonces, esta persona, que es el agente, digamos, desde el punto de vista semántico, realiza una acción. Ahí está. El agente realiza una acción sobre un paciente, pero ese paciente es él mismo. O sea, él es agente y paciente a la vez. ¿Sí? En el segundo caso, a ver, voy a seleccionar. Ah, bueno, borré todo, estoy vivo. Bien. En el segundo caso, ¿qué pasa en este segundo caso? ¿Qué sucede con ese C? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos indica? Bueno, yo tengo una entidad que es Juan. Entre ellos. Exactamente. Tengo una entidad que es Juan y que da una direccionalidad hacia María. Pero luego, María también sabemos que está haciendo lo mismo hacia Juan. Entonces, en este caso, se lo conoce como reflejo recíproco. Bien, acá está la noción de la reciprocidad. ¿Por qué reciprocidad? Porque hay una acción de uno hacia el otro y del otro hacia uno. ¿Cuál es la diferencia que tienen estos pronombres que estamos viendo
con los que yo mencioné recién, o con algunos, por ejemplo el impersonal, que mencioné recién. Bueno, principalmente estos últimos, que son el reflejo recíproco y el reflejo puro, o reflejo reflexivo, son, van a funcionar como objeto directo o, de hecho, objeto indirecto. Entonces, funciona como objeto directo o indirecto. Estoy haciendo referencia al reflejo puro, a esos dos últimos. El reflejo puro sería el de Juan se baña. Y el reflejo recíproco sería el de Juan y María se aman. ¿Sí? Y fíjense que incluso puedo cambiarle la persona, porque en vez de Juan puedo decir yo me baño, vos te bañás, tú te bañas, él se baña, ella se baña, ellos se bañan, nosotros nos bañamos. O sea, fíjense cómo va cambiando con los pronombres. No solamente vamos a utilizar el pronombre se, puede ser otros pronombres. ¿Sí? Pueden aparecer otros pronombres. Por ejemplo, a ver, yo me baño. Vos te bañás. Ellos o ellas se bañan. Voy a poner otro acá. Él se bañó. Por cambiar el tiempo. Nosotros nos iremos yendo. Nos bañamos. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense cómo fue cambiando el pronombre. Y ojo, si fuéramos españoles podríamos decir, vosotros os bañáis. ¿Sí? Vosotros os bañáis. Aunque bueno, justamente esta mañana estaba hablando de Isabel la Católica, que se bañó 2 veces en su vida. Literalmente se bañó 2 veces en su vida. Entonces, fíjense cómo cambia el pronombre se. No siempre va a ser con se en este caso. Puede ser me, te, se, nos, os. ¿Sí? Obviamente este os no lo vamos a ver casi nunca, a menos que trabajemos con un texto de la península ibérica o americano bastante castizo, que utilice un español muy, muy asociado con la península, porque jamás fue, digamos, se acentuó esto en América. Digamos, hubo un tiempo donde se usó el vosotros, pero con este os muy raro, ¿sí? No se terminó gramaticalizando. ¿Esos cuáles serían reflexivos puros? Exactamente, son reflejos puros. ¿Por qué? Porque la persona realiza una acción que recae sobre sí misma. Bueno, esto podría ser tomado como... Esta podría ser tomada también como recíproco, eso depende del contexto. Sería medio raro en este caso que yo he puesto, pero bueno. Lo dejemos ahí. Entonces, donde un agente realiza una acción sobre otro y ese otro realiza la acción sobre uno y son equivalentes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que se pelean Con el entre nos. sí, claro, en eso, por ejemplo. O no, pero en estos plurales. En los plurales creo que en todos los casos. ¿Por qué? Porque acá también puede ser recíproco, depende del contexto. Acá también puede ser recíproco. Y acá también. Supongamos que acá dice, en vez de se bañan, para hacerlo un poco más suave, chayan. Ahora que comienza a hacer calor, pensemos, ellas se chayan. Ya automáticamente me da la idea de esa reciprocidad, donde una persona hace algo sobre el otro, y ese otro sobre uno, y es equivalente. Que sería más difícil, de hecho, pensarlo, como en ese caso que yo puse, como un reflejo puro, porque es muy difícil que uno se chaye a sí mismo. De hecho, no
no tiene sentido prácticamente para quien conoce la chaya, para quien le gusta, digamos, esa época y todo, lo carnavalesco, por lo menos esa situación, nada que ver. ¿Bien? Bueno, ¿estamos bien? ¿Se entiende más o menos hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sí. ¿Cuál es el pronombre que estamos viendo y que nos va a complicar la vida, la existencia? El C. El pronombre se, exactamente. No se tienen que olvidar, acuérdense de ese pronombre. O pronombre, bueno, a veces va a ser un pronombre, a veces va a ser tomado de otra manera. Va a ser como una partícula, incluso o signo directamente cuasi reflejo, o sea, no va a tener una funcionalidad específicamente de pronombre, pero si yo por ahí lo menciono como pronombre es porque es directamente por una cuestión de velocidad. O sea, la forma o la partícula C. Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Obviamente va a poder cambiar en algunos casos puede aparecer como me, se, no, os. ¿Sí? Pero básicamente la que me interesa que veamos es el C por la polivalencia y las distintas formas o fenómenos que puede llegar a producir. ¿Sí? Bueno, a ver. Vamos a borrar esto. Ya hemos dicho que es uno de los temas más complicados y que ha dado mucho para debatir en castellano. A ver, existen posibilidades de ambigüedad, ¿sí? Esto ya lo he planteado recién, y esto sí me interesa muchísimo. ¿Qué es lo que dice Ángela Di Tulio? ¿Cómo divide ella? En estos 4 casos, ¿sí? Así que ahí ténganlos en cuenta. Váyanlos anotando, o lo que fuera. Los 4 casos son, o sea, en los que distingue que el C es un pronombre personal, en los que el C altera la relación de estructura argumental del predicado, en los que el C es un formante del lexema, y en los que la presencia del C está ligado a factores estilísticos. ¿Sí? Tengan en cuenta esas 4 opciones. Porque la idea va a ser que ustedes busquen ejemplos, justamente. ¿Estamos bien? Bueno, recuerden, página 124 de ahí del documento. Entonces, a ver. En los primeros hay coincidencia entre las referencias del pronombre y la del sujeto. Bueno, a ver. Voy a marcar algunos de estos casos, no me interesan todos. Juan se considera un genio. Fíjense, Juan se considera un genio. Ese me interesa bastante. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Qué piensan ustedes? Es fácil esa. Y esta otra también. Juan sujeto. Sí. Y todo lo demás predicado. Y... En eso coincidimos. Exacto. Bien. Pero fíjense en Hasta la ahora construcción, que esto es lo interesante, porque yo tengo el sujeto, tengo la forma C y tengo el verbo. ¿Sí? O sea, yo tengo el sujeto, la forma C y el verbo. Ahora bien, fíjense que en este caso, el sujeto es de tercera persona, lo voy a poner acá en chiquito directamente, es de tercera persona del singular. ¿Estamos bien? El pronombre C, ¿qué pasa? Es de tercera singular. ¿Estamos bien? El verbo es de tercera singular. ¿Sí? Ahora bien, observen esto. Juan, ¿a quién hace referencia? Nosotros sabemos que hace referencia a lo voy a ver si lo puedo dibujar de alguna manera. Esto hace referencia a una entidad que se llama Juan. Hay una entidad que se llama Juan, que está en la realidad, ¿no?
Lo voy a poner entre paréntesis porque es una entidad extralingüística. ¿Bien? Después nos encontramos SC. ¿A quién hace referencia SC? También hace referencia a Juan, ¿o no? ¿Sí o no? El C considera, Sí, ese profe, C. a sí mismo. Se considera a sí Exactamente. Y mismo. el considera también hace referencia a Juan. O sea, yo me voy a encontrar con esta particularidad, que los casos que vamos a ver y los más interesantes es donde hay una correferencia y coincidencia o concordancia, como ustedes quieran. Coincidencia o concordancia. O sea, hay una coincidencia en número y persona, y hay una correferencia. O sea, quiere decir que no solamente están en el mismo número y en la misma persona, sino que además hacen referencia a la misma entidad, al mismo objeto. ¿Estamos bien? Presten la Sí, atención profe. al segundo y díganme si no se presenta lo mismo. Obsérvenlo y díganme. Me parece que cepilló se refiere... Ahí, Sí, ahí se me hace lío porque Silvia se cepilló los dientes. El C sería que ella misma se lo hizo, pero sí. cepilló lo veo como que se cepilló los dientes. A ver, pero cepilló, ¿a qué hace Decime referencia? Claro, pero ahí tenemos que a ella misma se exacto. cepilló a Tenemos una Silvia. realidad extralingüística, que es Silvia, ¿no? Entonces, en este caso, Silvia hace referencia a Silvia. Parece una redundancia, pero no es así, porque Silvia es lo que está escrito, y esa Silvia está en una realidad extralingüística, ¿no? Cuando yo digo mesa, o por ejemplo yo digo la mesa de mi comedor, automáticamente es una entidad que existe, pero que yo la estoy referenciando con mis palabras. Es como si la trajera a colación a mi discurso. Entonces, Silvia está ahí. Por eso se llama sujeto, de hecho, no sé si lo sabían, pero sujeto es porque se sujeta, se atrapa, se pilla. Tiene que ver con la noción de sujeción, o sea, de tener algo apretado, prendido. ¿Sí? Entonces, Silvia hace referencia a una Silvia en la realidad extralingüística. El C hace referencia a ella también. Y el cepillo también hace referencia a Silvia. O sea, ahí está lo de la correferencia y la coincidencia. ¿Estamos bien? Eso es lo que tenemos que buscar. Y eso también es lo que hay que tener cuidado, porque no todas las veces donde aparezca un pronombre C se va a estar hablando de este ejemplo. No siempre se va a estar hablando de la reflexividad. ¿Bien? O sea, puedo tener casos donde aparezca un C y no tiene nada que ver con esto, es un objeto indirecto, por ejemplo. Ayudarle a tu hermana. ¿Qué? Ayudarle a tu hermana. ¿A qué? Por ejemplo, se lo sacaron. Se lo sacaron. Ese se está haciendo referencia a un objeto indirecto. ¿Sí? O sea, si yo lo tengo que analizar a esta oración, la tengo que analizar. O, por ejemplo, los chicos se lo sacaron. ¿Qué pasa? Yo tengo un sujeto en esta oración. A ver si la divido. Tengo un sujeto y tengo un predicado. Dentro de ese predicado, yo voy a tener obviamente, el núcleo verbal, que sacaron, el lo, que es un objeto directo, pero tengo un C. Usted me va a decir, bueno, ¿y ese C qué es? Ese C es un objeto indirecto. Ay, disculpen la letra. Mientras que el lo es el objeto
qué mal la alergia me mata. Objeto directo, ¿sí? El lo, objeto directo, el se, objeto indirecto. Que ha sido reemplazado para no repetir, para no causar cacofonía y decir, los chicos le lo sacaron. Pero aparece el se. Ahora bien, es diferente, porque esta oración no tiene nada de lo que vamos a ver acá en realidad, ¿sí? Porque yo tengo los chicos, un agente, le sacaron a otro tal cosa. Vais a ver, un lo, un objeto directo. Entonces hay una sola dirección. En cambio, Juan se mira en el espejo, esa persona realiza una acción que se recae sobre sí misma. Entonces no es exactamente el mismo caso. ¿Estamos bien? ¿Continuamos o no? Sí. Sí, profe. Yo estoy con las reacciones, no Bien, cortarle. bien. No, está bien. Bueno, entonces, a ver. A ver, voy a avanzar. Bueno, en este caso particular, obviamente, quien lo considera un genio a Juan es el mismo. O sea, él se considera un genio. Lo cual no quiere decir que lo sea. Eso también es interesante. O sea, esa variante o ese aspecto que tenemos del lenguaje y de la actitud del hablante respecto a una oración. O sea, más lo que se puede presuponer o dar por sobreentendido. Cuando yo digo que una persona se considera un genio, en realidad estoy diciendo que es bastante estúpido. ¿O no? Pero que él a sí mismo tiene un ego tan grande que no lo deja ver la realidad. Una autoestima Aunque, importante. exacto, pero no solamente habla de la autoestima, sino que además la De su forma de percepción, su manifestarlo, propia percepción. claro, exactamente al manifestarlo desde su propia percepción, estoy negando que esa percepción sea la real, o que eso que se entiende sea lo real. Entonces, esa persona, si se considera un genio, o sea, es una visión muy particular. Y es bastante interesante el juego que nosotros podemos reconocer lingüísticamente solamente con el uso del pronombre se. ¿Sí? Bueno, obviamente también el verbo, o a Juan, porque además si Juan es el sujeto, si yo hubiera dicho que a Juan se lo considera un genio, ya ahí cambia totalmente la oración. A Juan se lo considera un genio, no estoy diciendo quién lo considera, pero tengo un pronombre se, y la oración también cambió totalmente de rumbo. Incluso la interpretación de ese enunciado es completamente diferente, porque en el de Juan se considera un genio, yo puedo decir que Juan es un estúpido, pero si yo digo que a Juan se lo considera un genio, cambia totalmente, porque nos da a entender que por lo menos, si no es un genio, bueno, hay un grupo de gente que sí lo considera así. Entonces no nos deja determinar si es un genio o un estúpido. En cambio, en el primer caso, por una cuestión de sobreentendido, ya sabemos exactamente a dónde se dirige. En el segundo caso, Silvia se cepilló los dientes. Es muy diferente decir que Silvia le cepilló los dientes. ¿No? Sin embargo, a pesar de que es muy diferente, esta es la forma que ustedes deben utilizar a veces para reconocer si es, qué está funcionando ese ser. Si yo lo paso a una tercera persona simple, digamos, a la que estoy acostumbrado, y me termina dando como una oración bien armada gramaticalmente, significa que es un objeto indirecto. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver acá. Bien, continuamos. Y ya nomás terminamos, porque se nos va a acabar el tiempo. Igual después nos volveríamos a conectar, no hay ningún problema. Pero quería llegar por lo menos a esto. O sea, ya hemos dicho que hay 4 casos, eso deben memorizárselos, tenlos bien en cuenta, leerlos detenidamente en casa, sí, porque esto va a ser para mañana, vamos a ponernos firmes con cada uno de ellos. A mí me interesaría que les presten mucha atención. Entonces, los casos donde el pronombre sea un pronombre personal. ¿Bien?
Por ejemplo, tenemos el primer caso, que es el último que yo puse, que es el de se lo sacaron, ¿sí? Si Juan le dio el libro a María, Juan se lo dio, ¿a qué? Al libro. Ese se está reemplazando al libro, a María, perdón, y el lo al libro. Entonces, el se es el objeto indirecto. ¿Bien? También puede ser este otro, que es similar. María les contó un cuento a los chicos. María se lo contó. ¿Bien? O este, por ejemplo, a ustedes les dedicaré esta canción, se la dedicaré. Sí, es raro que digamos esto, pero bueno, no importa. Entonces, eso sería donde no hay ningún tipo de reflexividad, solamente hay una persona que actúa sobre un objeto y tiene objeto directo y objeto indirecto. Pero, en el caso de ejemplo, acá, esta es la parte que me interesa, en el que forma una parte de construcción pronominal, aparece el ser reflexivo y el ser recíproco. ¿Bien? Eso me interesa que los lean, por lo menos en un ratito vamos a volver sobre esto, pero me interesa que les presten mucha atención, que los analicen y ¿qué otra cosa tengo para decir? Creo que nada más por ahora. Cortamos un ratito y Entramos y volvemos. volvemos a entrar, profe. Exactamente, exactamente. Cortamos acá. Vamos a dar un ratito a ver si se